¿Alguno de ustedes es de la carrera de sistemas o así? Distintos a sistemas. ¿Tú de dónde, de qué carrera, de qué especialidad eres, Alejandra, Cori? No te escucho. Ingeniería de sistemas. Ah, tú eres ingeniero de sistemas. Ah, ya. ¿Ya egresado o estás estudiando? Sigo estudiando, ya estoy casi en el último año. Ah, ya, ya está bien. Tú, Alexis, en el orden me van comentando, ¿ya? De qué especialidad son? Sí, también ingeniería de sistemas que estoy estudiando. Ah, muy bien. De ahí Diego Tipán. Buenas tardes, yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, Ah, mira. ¿Y cómo así te surgió el interés de estudiar SQL? porque actualmente las vacantes de trabajo como requisito es manejar lo que es de SQL y yo la verdad no tengo mucho conocimiento en este tema. Ah, ya. Ah, ya. No, no tienes mucho conocimiento, pero sí, más o menos que es, ya has interactuado algo básico, pero mínimo, pero sí has interactuado ya un poco con el SQL. O sea, he estado leyendo algo de información, pero de ahí más allá no. Ah, ya, ya, entendido. Ya está bien. Gracias, Diego. ¿Tú, Stephanie Churki? Igual, ingeniería de sistemas. Ah, ya, mira, son varios ingenieros de sistemas. Ya, Irving Sierra. Buenas tardes, soy ingeniero de telecomunicaciones. Ah, ¿no serás compañero de... No lo conozco. Ah, ya, casualmente son de la misma especialidad. Juan Alba. Buenas tardes. También estudiante de Ingeniería de Sistemas. Ah, mira. ¿Y tú, Rosa Guinochio? Buenas tardes, profesor. Yo también soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Ah, mira. Y Wilber Joel, ya para cerrar, ahí va a entrar Yul Rojas. Buenas tardes, médico. Ah, ya. Y a ver tú, Wilmer, ¿cuál fue tu interés de estudiar SQL? Lo que sucede es que nosotros en medicina, bueno, estoy en el campo de salud ocupacional, ¿Ya? nosotros manejamos base de datos y el Excel tiene muchos errores y utilizamos estadísticas, bueno, tenemos que generar estadísticas, tenemos que hacer datos epidemiológicos y por ahí vi algún punto de que el SQL era un manejo más extenso de base de datos, bueno, tenía un mejor manejo de base, era una mejor herramienta para el manejo de base de datos, Claro. menos tórpido que el Excel, Sí. y con comandos adecuados se generan, te da los resultados de manera más rápida que el Excel. Claro, sí, sí, está bien. Ya. Y una consulta. Tú en tu trabajo eh, tienes acceso, digamos, no sé, manejan algún sistema y este sistema se usa algún gestor de base de datos y tú tienes acceso a ese gestor. Lo que pasa es que lo único que yo he podido ver en Sí. todas las empresas que he podido yo asesorar es Excel. Ah, Y, ya, y solamente nos dan el Excel, no hay más. ya, Y ahí, por ahí en algún punto vi acerca del Access, ya. que también tenía ciertos beneficios, pero Ajá. me comentaron de que el SQL tenía beneficios mucho mejores que la correlación de tablas, porque ahí el propósito también es mezclarlo con estadística descriptiva y estadística epidemiológica, ¿no? Ah, entendido. Ya está bien, Wilmer. Gracias por la participación. Y me parece que Yul Rojas, este es el último que ingresó. ¿De qué especialidad eres, Yul? Ingeniería de sistemas. Ah, mira, hay varios sistemas, ¿ah? Entonces ustedes como ingenieros de sistemas ya han llevado SQL. ¿Tú ya llevaste SQL, Yul? No he profundizado tanto en... Ah, ya, ya he entendido. Ya está bien. Ya, entonces un gusto conocerlos así rápidamente, pero ya nos iremos conociendo un poco más a medida que vayan pasando las sesiones.
Entonces, como les decía, en esta sesión, básicamente es conocer un poco qué es SQL, algunos conceptos, ¿ya? Y apoyarlos para la instalación del, del software, de los dos software que vamos a usar. Bueno, en realidad vamos a usar tres, pero hay uno de ellos que es el Visual Studio que vamos a usar para el Crystal Report, ¿no? Para hacer la integración con el Visual Studio. Eso lo vamos a usar en la última sesión todavía. Entonces, como que no será tan necesario ir instalando ahora, ¿ya? Pero en cambio el SQL Server sí vamos a usarlo pues a partir de la segunda sesión. Entonces, inclusive de repente, quién sabe, hoy día lo hicimos muy poquito, pero ya eso sí no vamos a dejar de usar en todas las sesiones, ¿no? Todas las sesiones vamos a hacer SQL Server. Esta sesión es una sesión, como les digo, conceptual y de apoyo para la instalación. De ahí en adelante, de la segunda sesión hacia la última, todo va a ser práctico. ¿Ya? Por ahí veremos de repente una presentación, pero básicamente para, no sé, pues 5 minutos y todo va a ser práctico, práctico, práctico. Ya, a ver, cuénteme, ¿quién no tiene instalado todavía el SQL Server? ¿Quién no tiene? Yo, Diego Tipán. Ya, Diego, va uno. Ya estoy tomando nota acá. Disculpe, ¿Sí? quisiera saber si hay alguna diferencia que haya instalado el Develop al Express. Ya, el Express es un poco menos pesado, ¿no? Pero en realidad con el Express es suficiente. Ya, entonces tú sí lo tienes, Alejandra. Diego me dice que no. ¿Quién más no ha instalado? Todos los demás, entonces ya tienen instalado el SQL. Bueno, entiendo que sí, ¿no? Ya, Sí, ya está bien. ¿Y el Power BI? no, ese aún no. Ya, entonces ahí veremos el video y ahí lo hacemos. ¿Ya alguien vio el video? O sea, para la instalación, ¿siguieron del video o ya lo tenían ustedes instalado? Sí, yo vi el video hace unas 2 horas atrás. Ya, genial. Entonces está suficiente, con la instrucción suficiente como para poder hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, está bien. Ya. Ya entonces vamos con la parte teórica y en la parte, en la primera hora y en la segunda hora ya más o menos ahí veremos para los que les falta la instalación. Ya. Entonces, bueno, acá la razón de ser, bueno, es el MSQL Server, ¿sí? Bueno, el SQL Server es un gestor de base de datos, ¿sí? Microsoft SQL Server es un gestor de base de datos. No es el único que existe en el mercado. Justo acá se muestran los logos de otros gestores de base de datos, ¿no? Oracle es otro gestor. Uno de los primeros, inclusive, que salió en el mercado, Oracle. Después tenemos el MySQL, tenemos el Postgres, aquí está el SQL Server, ¿no? Esos son otros gestores de base de datos. Inclusive también por ahí comentaron Microsoft Access, ¿no? Ese también es un gestor de base de datos. Todos estos gestores de base de datos, todos estos y hay otros más, ¿no? No son los únicos, hay más, pero todos los gestores de base de datos usan un lenguaje en común, ¿ya? Y ese lenguaje en común se llama SQL, ¿sí? Algunos gestores de base de datos usan justamente en su nombre este lenguaje. Por ejemplo, MySQL. MySQL, ¿no? Ahí está usando el nombre del lenguaje. Postgres SQL está usando el nombre del lenguaje en su nombre. SQL Server, pero Oracle sí no lo usa, ¿no? También trabaja con el SQL, pero en su nombre no lleva SQL, ¿no? Hay algunos que sí, ¿no? De los 4 que estamos viendo ahí como ejemplo, de los 4, 3 usan el nombre del lenguaje para la denominación de su aplicación, ¿ya? ¿Y qué significa SQL? Bueno, SQL significa, en español, porque eso está en inglés, significa lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? La S es de Structure Query Language, ¿no? El lenguaje estructurado de consultas. Y bueno, ¿y qué es este lenguaje? ¿Qué es este SQL? Es un lenguaje de consulta universal estructurado. O sea, todos los gestores de base de datos usan este lenguaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú, digamos, algunos son de acá de Perú, otros pueden ser del extranjero, pero si tú, digamos, por algún motivo tienes que cambiar, no sé, pues tienes que trasladarte a Perú, o de acá un peruano se tiene que ir a Bolivia, a Ecuador, a donde sea,
y trabaja en la parte de sistemas y trabaja con base de datos, el lenguaje que va a usar es el mismo en todo lado. Hasta en la China, ¿eh? Porque todo está en inglés. Todas las sentencias SQL están en inglés. Entonces, así te vayas a trabajar a la China, vas a usar las mismas sentencias, ¿sí? Porque todo está en inglés. Entonces, es un lenguaje de consulta universal estructurado. O sea, todos los gestores de base de datos usan el mismo lenguaje. Es un lenguaje de base de datos normalizado, ¿no? Todos lo usan. Es utilizado por diferentes motores de base de datos. Motores o gestores de base de datos es lo mismo, ¿ya? Y acá, bueno, se ponen algunos ejemplos. Ya, ¿y para qué nos sirve este lenguaje estructurado de consultas? ¿Ya? Acá están digamos, algunas de las utilidades de este lenguaje. ¿Ya? Para empezar, dice, para realizar determinadas operaciones sobre los datos o sobre la estructura de los mismos, ¿sí? Operaciones sobre los datos o la estructura de los mismos. Por ejemplo, ¿qué operaciones podría hacer sobre los datos? ¿Qué se te ocurre a ti, por ejemplo, los que han estudiado sistemas? Por ejemplo, a ver, Diego, cuando hablamos de operaciones sobre los datos, ¿qué operaciones se te vienen así a la mente? Ahí suelta, nomás tú, tranquilo. ¿No? No sé cómo añadirle más información. Claro, ya, insertar información. Muy bien, Diego. Una de las operaciones que podríamos hacer sobre estos datos es insertar nuevos registros o datos. ¿Qué otra operación podríamos hacer? Una actualización, ¿no? De repente, actualizar todos los valores de este registro o un determinado valor del registro. Después, eliminar algún registro, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. Y cuando habla sobre la estructura, ahí ya se refiere a qué. Mira, voy a pintar acá. Pensemos que esta es nuestra tablita, ¿ya? Un ratito. Ya, entonces pensamos que esta es nuestra tabla. Y esta tablita, ¿no? Toda tabla tiene columnas. ¿Ya? Tenemos una columna, tenemos 2 columnas, 3 columnas, ¿ya? Y 4 y 5 columnas. Rosti, bájale un poquito. Ya, entonces acá tenemos una tabla con 5 columnas. Ya, acá me dice modificar la estructura de los mismos. Ya, la estructura tiene que ver con la cantidad de columnas que tiene tu tabla. O sea, ¿qué significa? De repente eliminar una de ellas. Ese es modificar la estructura. Eliminar alguna de estas columnas podría ser, ¿no? una cosa. Una opción de modificación sería eliminar una columna. Lo otro podría ser agregar una nueva columna. Ahí también estás modificando la estructura. Después, de repente, cambiar el tipo de dato, ¿no? Este de repente era un dato entero, le vas a cambiar a texto. O este es un campo de repente texto y le vas a cambiar a fecha. Entonces ahí también estás alterando la estructura, ¿sí? Esta primera parte dice operaciones sobre los datos. Eso sí era la eliminación, inserción, o sea, modificar los registros que pueda tener. Los registros son las filas. Esta tabla tiene varias filas o registros. Entonces, esa primera parte que está en verde se refiere a eso, ¿no? De repente eliminar a este registro, ¿no? Lo eliminas ese registro, o insertas uno nuevo o lo actualizas. ¿Ya? Después, dice, ¿para qué se usa? Como una herramienta de consulta y recuperación de datos desde la base de datos. Claro, tú ya tienes tu base de datos como lo que nos comentó, ¿quién era el médico? Wilmer, ¿no? Wilmer era el médico. Ya, entonces, él, por ejemplo, dice, ¿no? Quiero hacer consultas. Ya, entonces, él lo que va a hacer es, la base de datos ya está creada, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos a alguna institución, alguna empresa, y ya existen sistemas, ¿no? Y hay sistemas que se están usando en la organización. Entonces, en este sistema tú no vas a crear la base de datos ya existe, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a hacer es consumir datos, ¿ya? Y
Y esa acción de consumir datos es realizar consultas. Consultas o recuperación de datos, ¿no? Porque ya en nuestra organización existe un sistema, por lo tanto, hay una base de datos, entonces vamos a ser consumidores de datos. Y vamos a hacer consultas y recuperación de datos. Después, para crear una base de datos, tablas, vistas, procedimientos almacenados. Ya, también, claro. Pensemos que en tu organización no existe ningún sistema. Y como nos dijo también Wilmer, a la empresa que va, siempre lo reciben con un Excel. Ya, entonces lo reciben con un Excel, pero él de repente quiere un poquito, como él dice, ¿no? De repente en el Excel, si bien el Excel es potente, ¿no? Tiene para hacer muchas cosas, pero de repente no le es suficiente para el trabajo que él quiere realizar. Entonces podría usar este gestor de base de datos para crear un modelo, ¿no? O de repente no necesariamente un modelo, sino crear tablas, ¿no? De repente acá, crea tus tablas en la base de datos y para eso también te sirve el SQL, para crear una base de datos. La base de datos va a contener tablas, va a contener vistas, va a contener procedimientos almacenados. Justo hace unos días, un exalumno que tuve en otra empresa que que dictaba macros, me preguntó si lo que pasa que él en la empresa le tenía que hacer una consolidación de datos, pero tenía le proporcionaron archivos de Excel por cada mes, ¿ya? Por cada mes del año 2021. Y en cada mes él tenía un poquito más de 700.000 registros. Y en el Excel, si tú ves en el Excel, mira, acá tengo un Excel al costado, justamente con la relación de alumnos. El Excel tiene un límite en cuanto a filas, ¿verdad? Sí, yo tengo el Excel para trabajar hasta con 1.048.536 filas. ¿Sí? Más de eso ya no podía trabajar acá en el Excel. Hasta 1.000.000 nomás, ¿ah? Y yo les estoy comentando que este ex alumno que le dicté macros tenía 12 archivos, uno por cada mes del año 2021. Y en este caso, él quería consolidar esa información. Para, de acuerdo a eso, será un análisis sobre esa información, o sobre esos datos consolidados. Entonces, en el Excel no iba a poder hacer la consolidación porque solo tengo un límite de filas, que es 1.000.000. O sea, lo mucho podía trabajar con uno de los archivos. ¿Ya? Entonces, lo que hizo, bueno, yo le sugerí trabajar con el Microsoft SQL Server y ahí crea tu tabla, ¿no? Le dije, crea tu tabla y es la importación, pues, de tus archivos de Excel, ¿no? Y ahí vamos a ver eso, vamos a ver en la segunda clase, vamos a ver cómo importar datos de un Excel. De un Excel, de un archivo de texto, de TXT o de un archivo CSV. ¿Ya? Entonces ahí le sugerí eso y ya pues él hizo eso y ya pudo importar los datos. Lo hizo bastante rápido, ¿no? Se usa un comando que se llama bool insert, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces en 14 segundos se importaba, al menos en mi equipo, ¿eh? En mi equipo, o sea, yo tengo una Core i5 con 12 megas de RAM, mi Intel Core i5 es de séptima generación, ¿no? Ahora los procesadores Intel están en la 12ª generación, mira, yo estoy en la séptima, pero para hacer séptima generación es una máquina fija, con 12 megas de RAM, lo hizo en 14 segundos. O sea, en 14 segundos importó más de 700.000 registros. Y teníamos que importar los 12 archivos. Entonces, en todo eso se demoró menos de 3 minutos. Y ya después hay que hacer consultas y todo eso. Entonces, esa es una de las ventajas también, ¿no? Tú puedes trabajar no tienes un límite digamos, de registro, ¿no? En el Excel hay un límite, ¿sí? Después, dice acá para insertar y realizar modificaciones en la base de datos. Claro, ¿sí? Para insertar y realizar modificaciones en la base de datos, ¿no? Esas modificaciones, ¿qué puede hacer? Insertar más tablas, ¿no? De repente tienes 4 tablas, pero por algún motivo tienes que insertar más tablas. O de repente tienes que modificar, no sé, alguna vista, algún procedimiento almacenado, para borrar diferentes componentes de la base de datos. Claro, acá dice diferentes componentes, puesto que en una base de datos existen diversos componentes. Unos son las tablas, otros son las vistas, otros son los procedimientos almacenados. Después, ¿qué más tenemos? Las llaves primarias, llaves secundarias, llaves foráneas, diré, ¿no? Disparadores. Hay una serie de componentes. Entonces dice para borrar diferentes componentes. También para eso te sirve el SQL. Para asignar permisos a los usuarios. La compartición de datos es una de las funciones de SQL, por lo que los usuarios concurrentes
pueden acceder y ver los datos sin interferir con el trabajo del resto. ¿Sí? ¿No? Entonces esa es la ventaja también, ¿no? Que tú puedes, digamos, varios usuarios simultáneos pueden acceder a esta base de datos, ¿no? Sin ver, digamos, mermado las capacidades o la velocidad que tienen, ¿no? Sin tener ninguna restricción sobre el acceso. Cosa que eso de repente no se puede hacer en el Excel, ¿no? ¿Ya hasta acá todo claro? ¿Alguna Sí. pregunta? Ya. A ver, Eduardo. Sí, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí. Yo tenía una consulta, me pareció muy interesante acerca de los registros que comentó que usted importó y lo importó en poco tiempo. Lo que pasa es que anteriormente a mí me tocó realizar un pequeño trabajito importando unos archivos CSV, bueno, también a SQL Server, pero yo me demoré como 4 minutos, así, me pareció demasiado, ¿no? Para trabajar con base de datos e importar eso, un archivo CSV. Claro. Me pareció mucho tiempo. Entonces, no sé si de repente hay otra forma de importar más rápido o Ya. de repente ya tiene que ver con la capacidad de mi máquina. Entonces, quisiera que quizá me dé alguna Ya. noción, ¿no? De repente qué es lo que hice mal en ese momento, ¿no? Claro. Ya, y coméntame, Eduardo, ¿cuántos registros tenía tu archivo? Ya, si no me equivoco, tenía más de como 1.200.000 registros, o 1.400.000 por ahí. Ah, ya, ya, ya. Entonces, buena cantidad. Ya, tú lo importaste, pero ¿qué usaste para importar? Ya. Yo usé DataGrip. Es Ah, ya. sí, es otro aplicativo bueno, no me acuerdo ahorita la empresa, pero es para manejar base de datos, ¿no? Cualquier base de datos, ya sea SQL Server, MySQL, Oracle, ¿no? Ya. Entonces yo lo importé a través de esa aplicación. Entonces, como le digo, me demoró más Cuatro de tres minutos. minutos, 4 minutos, así. Y Ya, eran así 4 archivos que nos proporcionaron en ese momento para una actividad y ya. todos de más de 1 millón de registros. Y bueno, me pareció mucho tiempo, ¿no? Para trabajar Claro, con base de claro. datos y que de Sí, sí, repente sí. deba ser menos tiempo la importación. Ya, Entonces, no sé si de repente hay otra forma, ¿no? De ya. importar más rápido. Ya, mira, ahí te comento algo. Ya, yo les comenté las características de mi equipo, ¿verdad? Le dije que tengo un Intel Core i5 de séptima generación, 12 megas de RAM, ¿no? Y mi máquina es fija, no es laptop. Y yo les dije que esto le hice digamos, una asesoría, pues, un exalumno que tuve que le enseñé macros. Entonces, lo hicimos también en su equipo, que es una laptop Core i7, Intel Core i7, pero con 4 gigas de RAM. Lo que en mi máquina se demoró 14 segundos, en su equipo se demoró 4 minutos. Entonces, en parte también depende de las características del equipo, ¿ya? Ese es uno. También depende de, en este caso, básicamente, en la comparación que hice con este alumno, básicamente eran las características del equipo, porque usamos el mismo método de importación, o sea, usando bool insert, que es un comando, ¿ya? Entonces, básicamente te estás dando cuenta que qué tal diferencia hay, ¿no? Entre la velocidad, o sea, lo que me demoró a mí, que es 14 segundos, y lo que le demoró a él, 4 minutos, ¿ya? Entonces puede ser por el equipo también, ¿ya? Yo lo hice como les digo, con bool insert. Podría usar interfaz gráfica, pero yo lo prefería hacer con bool insert, ¿no? Es un comando que lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Claro que nosotros para la práctica no vamos a importar tantos registros. Podríamos, no sé, pues, unos 100.000, no sé, algo así, podríamos hacer una prueba, ¿ya? Para que ustedes vean la velocidad, ¿no? De repente uno que tenga 100 registros y otro que tenga tal vez unos 100.000. Cosa que ustedes se dan cuenta qué tan rápido es, ¿ya? Pero también, como les digo, depende de las características del equipo. Ok, profesor, muchas gracias. Ya. Y acá, historia, un poquito, vamos a ver un poco historia, ¿ya? Del lenguaje SQL, lenguaje estructurado. El SQL está directa y estrechamente relacionado con a las bases de datos. Claro, ¿no? Cuando cualquier persona, que ustedes son varios del sistema, les dicen, ¿no? Hablan sobre SQL. Entonces ustedes ya a su cabeza están asociando ¿con qué? Con un gestor de base de datos, ¿sí? Todo el que es de sistemas, te hablan de SQL, allá están hablando de un gestor de base de datos, ¿no? Hay una relación. Por lo tanto, nacen casi al mismo tiempo. Sí, pues, ¿no? Salió el SQL, salió el gestor de base de datos. Y en 1970, mira, estamos 2022 ya, 2022, empezando el año 2022.
¿Y eso desde cuándo viene? ¿Desde qué tiempo atrás? Del 70. ¿No? ¿Ya cuántos años han pasado? ¿30, 50? Más de 50 años. En 1970, cuando Code desarrolla el modelo relacional, lo hace implementando con este sublenguaje llamado SQL, ¿sí? Que estaba basado en el desarrollo llevado a cabo en los laboratorios de IBM, ¿no? O sea, ¿quién desarrolló esto? IBM, ¿no? Este lenguaje lo desarrolló IBM. El año 70, el lenguaje tuvo tanto éxito que luego de unos años IBM, con su motor System R, o sea, fue el primer gestor de base de datos del IBM, System R. Y Oracle, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Oracle también era uno de los más antiguos. Oracle lo hicieron parte de sus gestores de base de datos o motores de base de datos, ¿no? Inclusive el dueño de Oracle es uno de los millonarios, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre del dueño de Oracle, pero, o sea, gran parte de su fortuna lo hizo con Oracle, ¿no? De ahí ya compró otras empresas, ¿no? Con lo que le generó Oracle, o sea, con las utilidades de Oracle compró otras empresas, ¿no? También el rubro de sistemas, ¿no? De tecnologías. Pero, fíjense, ¿eh? Para luego evolucionar a lo que hoy conocemos como SQL, que luego se convierte en el lenguaje predilecto de todos los gestores de base de datos o motores de base de datos. Y en 1986, mira, tanto éxito tuvo este lenguaje que el año 86 se estandariza como una norma ANSI. ¿Ya? La norma ANSI es una norma americana, pues, así como tenemos acá en el Perú la INACAL, ¿no? INACAL significa Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? Y ese instituto, acá en Perú, es el encargado de generar nuevas normas, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Allá en Estados Unidos tiene una entidad homóloga que es ANSI. Entonces ANSI también se encarga de generar nuevas normas. Entonces, el año 86, este SQL, que es un desarrollo de IBM, se convierte en una norma local, en una norma americana, ¿sí? Y se conoció como SQL 86 o SQL 1, que poco tiempo después también sería estandarizado por la ISO. Al ser estandarizado por la ISO ya se convirtió en una norma internacional, ¿no? Así como ustedes habrán escuchado la ISO 9001, la 14001, la 45001 y hay un montón de normas, ¿verdad? Entonces todas las normas ISO son normas internacionales. Entonces pasó de ser una norma local ANSI, una norma americana, pasó a ser una norma internacional en 86 87, creo que fue el año siguiente, el 87. ¿Ya? O sea, desde que fue conocido, o sea, de que fue una norma internacional 87, igual han pasado un montón de años, ¿no? Porque si yo resto, ya, voy a restar no 2022, voy a restar 2021. 2021 menos 1987 son 34 años. O sea, son 34 años que ya existe este lenguaje, ¿no? Ya tiene existencia este lenguaje. Mira. Pero no será pues no pasará de unos 8 años, máximo 10 años, que se comenzó, digamos, a masificar entre diferentes especialidades, no solo de sistemas. Por eso que tenemos acá Wilmer, que es médico. He tenido alumnos que son de diversas carreras, ¿no? Ha habido de geólogos, he tenido alumnos geólogos, médicos. Bueno, Wilmer no es el primer médico que tengo de alumno. Había un médico boliviano que también fue mi alumno, después administradores, estadísticos, después economistas, ¿no? Entonces, pero eso no será pues hace no más de 5 o 8 años, ¿no? Que se comenzó, digamos, a popularizar y más especialidades digamos, están interesados en aprender este lenguaje. Porque antes no, como que básicamente eran los sistemas. Ya, en el año 92 se suprimen algunas funcionalidades y se implementan otras. Claro, como cualquier norma, pues, ¿no? Ya al ser una norma, ya sea una norma local como la ANSI, una norma internacional, ya al ser una norma, esta norma es revisada con cierta regularidad, ¿no? Y producto de esta revisión, bueno, habrá mejoras, pues, ¿no? Entonces eso ya es digamos, un resultado de que ya sea una norma, ¿no? Que esto que dice que se suprimen algunas funcionalidades y se implementan otras, dándose origen a una nueva versión, a SQL 2, SQL 92 o SQL 2, ¿sí? Que es el lenguaje que se utiliza en este momento como predeterminado. Bueno, acá me faltó actualizar porque en realidad no es el SQL, la última versión me parece que es la 2016, acá me falta actualizar eso.
La última versión que se está usando, la última versión de la norma ISO que se está usando, es la del año 2016, me parece. Ahora lo vamos a confirmar. Sin embargo, ya se trabaja, ahí me falta actualizar esta parte, ¿ya? Pero ya, el año 2016, acá vamos a buscarlo de una vez, ¿ya? Para salir de las dudas. Vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá. Norma ISO SQL. ¿Ya? Esa es la norma ISO, ¿no? La ISO IEC 9075. ¿Ya? Esa es la norma SQL. Tecnologías de la información, lenguaje de base de datos. ¿Sí? Y acá nos va a decir pues, cuándo es la última. Acá está, ¿no? 2016 es la última versión. ¿No? Pero mira, 2011 así la anterior, o sea, más o menos con... No es una, digamos, una frecuencia regular, ¿no? Es irregular, ¿no? Por ejemplo, acá pasó 2 años, se actualizó, pasó 3 años, se actualizó, y acá han pasado 5 años. ¿Sí? Ya está, ¿no? Este es un poquito, ya acá hemos visto un poco la historia de SQL, que no es nada nuevo, ¿no? Ya que tenga 34 años ya no es nuevo, ¿no? Digamos, es joven, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero, como sigo, se ha masificado para diferentes especialidades, recién, no sé, no pasará de 8 años, ¿no? Ya, y acá, esto ya es un poquito del... esto también es una tabla que muestra eso de la evolución que ha tenido este lenguaje, ¿no? Con el 86, el 87 ya se convirtió en norma ISO. Y acá, importancia de la base de datos. ¿Por qué es importante una base de datos? Porque permiten almacenar grandes cantidades de información en forma estructurada, consistente e íntegra. Claro, ¿no? O sea, no tengo una limitación, como en el Excel, de 1.000.000 de registros. ¿No? Puedo almacenar millones, ¿no? En este caso, para el ejemplo que les comenté de este exalumno, el consolidado de sus 12 archivos era 9.500.000 de registros, ¿no? Es bastante. Dan posibilidad a los desarrolladores de utilizarlas mediante programas, claro, ¿no? No voy a decir que todas las aplicaciones, pero sí la mayoría de aplicaciones tienen un gestor de base de datos, ¿no? Están, digamos, integradas con un gestor de base de datos. No digo la mayoría, no digo todas, pero sí la mayoría. ¿Sí? Porque hay aplicaciones que no requieren base de datos, ¿no? Por ejemplo, algunas aplicaciones móviles no tienen necesidad de trabajar con base de datos, ¿ya? Por eso digo, no generalizo, ¿no? Todas no, sino algunas, o la gran mayoría. Proporciona una herramienta bajo la cual puedan reducir considerablemente el tiempo de proceso de búsqueda en profundidad. Claro, ¿no? Porque para hacer la búsqueda en esos 9.000.000 de registros, ¿no? Una consulta me devolvía, si bien la carga fue de 14 segundos por cada archivo, todo me demoró algo de 2 minutos con 8 segundos, pero la consulta, sí podía, para hacer la consulta esa tabla de 9.500.000 de registros, sí se tomaba sus 2 minutos, ¿no? 2 minutos más o menos en devolverla, en darme una respuesta. Pero hay técnicas que se pueden, digamos, implementar para reducir esos tiempos, ¿no? Como por ejemplo el particionado de tablas, manejo de índices, ¿sí? Ya, y acá SQL Server, ¿no? Ya vamos a ver propiamente la aplicación del SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión o motor de base de datos relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado por línea de comandos o mediante interfaz gráfica. Claro, o sea, nosotros para los que ya han instalado la aplicación, han instalado 2 aplicaciones, ¿no? El SQL Server y el SQL Server Management Studio, ¿no? Instalaron 2. Si solo instalabas la primera, que es el Microsoft SQL Server, ahí ya tenías el gestor de base de datos. Pero para acceder a ese gestor, tú tenías que usar la línea de comandos, ¿no? Así como el DOS. ¿Sí? Con eso ya tú podías usar, pero si conoces, pues manejar línea de comandos y hacer las consultas de SQL, pero todo mediante línea de comandos. ¿Sí? Pero
para no utilizar la línea de comandos, para eso instalaron un segundo programa, que se llama el Management Studio, el Microsoft SQL Server Management Studio. El Management Studio es una aplicación que te permite, mediante una interfaz gráfica amigable, interactuar con esta base de datos. ¿Sí? Esa es, digamos, la finalidad de este Management Studio, ¿no? Ofrecer una interfaz gráfica amigable para interactuar con la base de datos. ¿Sí? Ya, utilizado para, ya, claro, y con este gestor gestor de base de datos, lo que tú haces es, ya, entonces acá, claro, y en este lenguaje, en este gestor de base de datos, o sea, con esta interfaz gráfica, ya vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando cada sesión. ¿Saben cómo les voy a enseñar yo? Vamos a usar, claro, la finalidad del curso es que ustedes aprendan el SQL, o sea, este lenguaje estructurado de consultas, pero como vamos a usar una interfaz gráfica, que es el Management Studio, entonces yo les voy a enseñar, en la mayoría de casos, trabajar con ambas, ¿no? Con lenguaje SQL y también con interfaz gráfica, ¿sí? Cosa que también le puedan sacar provecho, pues, a la interfaz gráfica, ¿ya? Yo también tengo instalado el Oracle, ¿no? De repente por ahí en la siguiente sesión lo abro para que se den cuenta qué similitud hay entre Microsoft SQL Server o el Management Studio y Oracle. También tengo instalado el MySQL, ¿no? Finalmente todos usan el mismo lenguaje SQL, ¿no? Inclusive por eso en la siguiente clase lo vamos a ver. Lo voy a abrir y van a ver que voy a usar los mismos comandos, ¿no? Entonces, como que tú aprendas SQL, estás aprendiendo en este curso de SQL, te va a servir también para trabajar con el Oracle y trabajar con el MySQL. Por ahí pueden haber ligeros cambios, pero son mínimos, ¿no? Rápidamente tú te vas a adaptar. Ya, y este lenguaje SQL ya lo vamos a ver en la siguiente vista, pero tiene, digamos, tiene comandos de 4 categorías, ¿no? Uno de ellos es el DML, que significa manipular y recuperar datos. Después tienes la creación de tablas y definición de relaciones, ese es el DTL, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver en una siguiente vista eso. Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, ¿sí? Son los competidores más destacados. SQL Server ha estado tradicionalmente disponible solo para sistemas operativos Windows de Microsoft. Claro, así fue, ¿no? Salvo que a partir de la versión 2016 ya está disponible para Linux y el 2017 para Docker. Bueno, y acá en esta tablita hay un poco de la historia del Microsoft SQL Server, ¿no? Cuántas versiones ha habido, ¿no? Desde la primera que salió en el año 89. El año 87 se convirtió en norma ISO. 2 años después, recién salió el gestor de base de datos de Microsoft SQL Server. ¿Sí? Por eso que le ganó un poco el espacio, ¿no? Ahí el gestor de base de datos de IBM y el de Oracle. Porque 2 años después recién salió este. Es que acuérdense que Microsoft empezó con el sistema operativo, ¿no? No tanto se preocupó del gestor de base de datos, sino inició ¿con qué? Con el sistema operativo, con el DOS, ¿verdad? Y después ya pasó al Windows, y después pasó a los software de ofimática, y ya después recién comenzó con toda esa utilidad que le generó estas aplicaciones, ya fue comenzando a incursionar en otras aplicaciones, ¿no? Como el gestor de base de datos, después en Pro y en Visual Studio y otros programas más que hay, ¿no? Y los últimos, Power BI, Power Apps y todo esto, ¿no? Power Automate. Pero todo empieza con algo, ¿no? Y ese algo puede ser tan bueno que genera tanta utilidad que le permite, ¿no? Hacer más cosas. Ya, y acá, bueno, tengo mi
mi gestor de base de datos y yo puedo hacer consultas, pues, ¿no? A través de otro equipo. Y acá, bueno, acá la forma, esta es la forma de acceder a la base de datos, ¿no? Desde inicio, buscas acá, haces clic en inicio, te vas a, todo está en orden alfabético, vas a Microsoft SQL Server y haces clic, ¿no? Acá, ¿no? Inicio, me voy a la M, porque está en orden alfabético. Acá está, ¿no? Microsoft SQL Server. En este caso voy a Tools, y acá está, ¿no? Microsoft SQL Server, ¿no? O bien, si tienes tú la versión, a partir de la versión Windows 10, tenemos este cuadro de búsqueda. Entonces acá puedes poner Microsoft SQL Server. ¿No? Server, a ver. No, Microsoft SQL. No aparece, ¿no? Ahorita me he equivocado. Vamos a ver cómo está ya, pero no, ya me he olvidado un poco. O sea, la forma de cómo llamarlo directamente acá, ¿no? No me he olvidado SQL por si acaso. Ah, ya, no está MS, sino está Microsoft. ¿Sí? Entonces mejor pongo SQL, ¿no? Ahí está, ¿no? Pongo SQL y ahí está. SQL Server Management Studio 18. Esto lo pasamos nomás, es un poco de la otra vista. Bueno, cuando tú ingresas, te aparece este cuadro de diálogo, ¿no? Donde te dice el nombre del servidor y el tipo de autentificación, ¿no? En este caso, mi servidor se llama así y mi autentificación es la de Windows. ¿Qué significa que sea la de Windows? Que cuando yo ingreso, cuando recién enciendo mi equipo, siempre me aparece, ¿no? Ingrese su usuario y contraseña. Entonces, esa es la autentificación de Windows. Si yo elijo otra autentificación, voy a tener que colocar acá un usuario y una contraseña. En mi caso está con la de Windows. Posiblemente la de ustedes también, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los tipos de base de datos? ¿Sí? De SQL Server, ¿no? Porque en SQL Server tenemos dos tipos de base de datos. Las bases de datos del sistema, que son estos de acá, base de datos del sistema y bases de datos de usuario. ¿Ya? Base de datos de sistema y base de datos de usuario. Por ejemplo, en las bases de datos del sistema tenemos el master, tenemos el model, TNDB y MSDB. Y en las de usuario ya son todas las que ustedes puedan crear, ¿no? Bueno, acá nos dan algunos ejemplos. Pubs, Norwin, User1, ¿sí? Pero pueden haber muchas más, ¿no? Y con los nombres que ustedes, digamos, quieran darle, ¿ya? En este caso, estas tres son bases de datos ficticias que proporciona Microsoft para las personas que, como nosotros, estamos entusiasmados en aprender este lenguaje. Entonces, nos proporcionan unas bases de datos de ejemplo, que tienen varias tablas, tienen procedimientos almacenados, tienen vistas y todo eso. Ya, antes de seguir avanzando, voy a entrar acá a mi SQL Server. Y voy a cerrar esto. ¿Ya? Y acá voy a compartir mi pantalla en dos ventanas, para que ustedes se den cuenta y vean esto de acá, ¿ya? Hablamos de base de datos sistema. Ya, una vez que ingreso a mi Management Studio, aquí está, ¿no? Microsoft SQL Server Management Studio, tengo acá esta interfaz de trabajo. ¿Sí? Bueno, esta interfaz de trabajo lo voy a maximizar por un momento, ¿ya? En la barra de título tengo el nombre del programa, tengo una barra de menú, File, Edit, View, Project, Tools, Windows, Help. Tengo barra de herramientas, ¿sí? Bueno, acá visualizo tres barras de herramientas. Esta es una de acá. Esta de acá es otra. Una segunda barra de herramientas. Hasta acá. Y acá hay una tercera. Tengo tres barras de herramientas, ¿sí? Tres barras de herramientas. No son las únicas, hay muchas más, ¿no? Basta que le hagas clic en esta zona y acá te aparecen todas las barras de herramientas, ¿no? Solo tenemos tres, las que están con check. Esas son las que estamos visualizando. Pero hay muchas más. Después tenemos acá, en el margen izquierdo, tenemos el explorador de objetos, ¿no? Object Explorer, ¿no? Y en este explorador de objetos
visualizamos la estructura que tiene nuestro servidor. ¿Ya? Este es mi servidor. ¿Sí? Y este servidor tiene esta estructura. ¿Sí? Esa es una estructura típica. La primera carpeta es base de datos, ¿no? O database. Después tenemos security, server object, esta de acá, polybus, management y esto de acá, ¿no? Y a su vez, si yo comienzo a expandir estas carpetas, podrán ver la estructura que contiene cada una de ellas. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿no? He expandido database y me muestra todo esto. ¿Ya? Y ahora sí voy a compartir mi ventana, mi pantalla en dos ventanas. Y acá me dice hay base de datos sistema. Son 4. ¿Y dónde están esas, profesor? Bueno, mira, vamos a verlo. Voy acá a expando database y acá dice system database. Si hago clic en este más para expandirlo, aquí están las bases de datos sistema. Master, Model, TenDB y MSDB. ¿Sí? Esas son las bases de datos sistema. Esas ya vienen, digamos, precreadas, ¿no? Cuando tú instalas tu SQL Server ya están ahí, ¿no? No tienes que crearlas tú, ya están, cuando se instala el software ya están. Y estas de acá, que están dentro de la carpeta también database, son las bases de datos de usuario. Bueno, ahí está el Norwin, por ejemplo, que es la base de datos ficticia. Y bueno, acá están otras bases de datos que yo he creado. ¿No? Todas estas son bases de datos de usuario que yo he creado. Hospital, negocios, Norwin, Perú, SUNAT, establecimientos, empresas. ¿No? Hay varias bases de datos. Ya vamos a continuar con esta presentación. Ya miren, acá vamos a hacer un pequeño intermedio, ¿ya? Son 4:52. Vamos a hacer un intermedio de 10 minutos. Ya, retomamos 5:02. ¿Sí? Voy a detener la grabación por un momento. Ya. Entonces, yo les comentaba de que hay 3 tipos de comandos. Hasta 4 hay 4 tipos de comandos. Uno de ellos es el DDL, que es este de acá. Y acá creo que en uno de los textos habíamos visto. Ah, acá está. DDL y DML. ¿Ya? Esos 2 tipos de comando vamos a ver. Los DDL son estos 3 de acá. Create. Create me va a permitir crear cualquier objeto dentro de este gestor de base de datos. ¿Sí? Bueno, el primer objeto que vamos a crear va a ser la base de datos, ¿no? Porque la base de datos va a contener, pues, las tablas, las vistas, los procedimientos, los disparadores, los índices. Todo eso va a contener la base de datos. Entonces, el primer objeto que vamos a crear va a ser la base de datos. Y para crear la base de datos, también usamos create. Create, ¿sí? Para crear cualquier tipo de objeto. Después viene el objeto que vamos a crear. En este caso se trata de una base de datos. Por eso dice create database. Y finalmente el nombre de la base de datos. Entonces acá estamos diciendo en esta línea que crea una base de datos que se llame comercio. ¿Sí? La base de datos va a contener, como les decía, tablas, vistas, disparadores, índices, procedimientos almacenados. Entonces, todos esos objetos también lo voy a crear con el create, ¿no? Y la sintaxis es la misma. Create. Después viene el tipo de objeto que vas a crear. En este caso, tabla. ¿Y cómo se va a llamar la tabla? Productos. ¿No? También acá esto, claro que acá esto no está completo, ¿no? Esa es parte de la sintaxis de creación de una tabla. En realidad tiene más cosas, porque si te das cuenta, acá sí está bien. Con esta línea, con esta segunda línea es suficiente para que tú crees una base de datos. ¿Sí? Es lo mínimo que necesitas tú para crear una base de datos mediante comandos. ¿Ya? Pero para crear una tabla, digamos, esto no es suficiente. Pues. Ahí solo estás dando el nombre de la tabla, ¿no? Create table productos. Pero faltan algunas cosas, ¿no? Porque si le estás diciendo que crea una tabla, pero no le estás diciendo cuántas columnas va a tener, ¿no? Tendrá 4 columnas, 10 columnas, 20 columnas, no le estás diciendo eso. Aparte que no le estás diciendo la cantidad de columnas, no le estás diciendo
falta decir ahí, ¿no? Falta indicar los nombres de estas columnas, ¿no? Pueden ser 5 columnas, pero ¿y cuáles son los nombres? Falta. Cada columna va a tener un tipo de dato. También falta ahí, ¿no? Por ejemplo, la primera columna va a ser una columna de identificación, un ID. Esa columna puede ser de tipo entero, entonces tienes que decir, falta que no, falta esa sentencia para complementar ese credit table productos. ¿Sí? Lo mismo sucede acá, ¿no? Esto es una sola cosa. ¿Sí? Ahí le estamos diciendo que cree, ¿sí? Create. Le estamos diciendo que cree un procedimiento, create procedure, o sea, un procedimiento almacenado. ¿Sí? Y le estamos diciendo que ese procedimiento almacenado se va a llamar SP. O sea, SP, ¿por qué? Así se suele usar, ¿ya? SP, ¿por qué? Porque es el acrónimo de Store Procedure, o sea, procedimiento almacenado en inglés. Store Procedure, ¿no? Store, almacén, Procedure, ¿no? Procedimiento almacenado. Entonces es el acrónimo de Store Procedure. Store Procedure, SP, lista de productos. Entonces ahí le estamos diciendo que crea un procedimiento Store Procedure. Pero también eso está incompleto. ¿Sí? El único de estos 3 ejemplos que, digamos, es suficiente como para crear es este de acá, el segundo. Acá te falta indicar, por ejemplo, si este procedimiento va a tener parámetros o no, y qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Después tengo acá otro ejemplo de creación, también, digamos, incompleto, que es el create trigger mensaje. ¿Sí? Este create trigger mensaje también, digamos, solo está una parte de la sintaxis, no está completa porque es un poco más extensa. ¿Ya? Pero sí, ese es, digamos, de eso se parte, ¿no? Create, ¿qué cosa? ¿Qué objeto? Un disparador, trigger. ¿Y cómo se va a llamar ese disparador? Mensaje. ¿No? Ya después, lo que falta es decir que ese disparador, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es lo que falta. Y finalmente, acá hay otro ejemplo de creación de un objeto, que es el create index IDX empleado. ¿Sí? Ahí le estamos diciendo que cree un objeto de tipo índice. ¿Cómo se va a llamar este objeto? IDX-empleado. Ahí también faltan más cosas. ¿No? Les comentaba ahí cuando tenemos tablas de gran tamaño, ¿no? De millones de registros. Entonces, nosotros para hacer más eficiente las consultas, o sea, ¿qué significa eficiente? Que me devuelva la consulta o la respuesta en menos tiempo. Entonces, para eso aplicamos ciertas técnicas. Y una de ellas puede ser el índice. Otro sería las tablas particionadas y eso. Ya, después tenemos otro comando que también pertenece a los comandos de DL, que es el alter. ¿Sí? Alter. ¿Ya? Nosotros cuando empezamos, digamos, a ver la parte de SQL, decíamos que SQL te va a permitir crear objetos, te va a permitir también modificar esos objetos existentes. Entonces, este comando alter tiene esa razón de ser, ¿no? Modificar objetos existentes. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Acá le estamos diciendo lo siguiente. Alter, o sea, alter significa modifica. ¿Sí? Modifica, altera. Modifica, ¿qué cosa? ¿Qué objeto vas a modificar? La base de datos. ¿Ya? Pero tú, como han visto, tengo base de datos de usuario. Y bases de datos de usuario pueden haber bastantes. Pueden haber 10 bases de datos de usuario, 20 bases de datos de usuario, ¿no? 30 bases de datos de usuario. Tuve ahí una de mis alumnas de Power BI, era geóloga, ¿ya? Y en la mina donde trabaja ella, tienen un sistema que les permite, digamos, digitalizar todo el tema de exploración. Entonces ella, bueno, mejor dicho, en su sistema, tiene bastantes bases de datos, creo como 30 o 40 bases de datos. ¿Sí? Es grande, ¿no? Eso ha sido desarrollado por una empresa suiza, me parece, ese sistema. Entonces ella como ingeniera geóloga tiene acceso, bueno, le han hecho, a su Mac, como está trabajo remoto y también, bueno, también va a mina, le han hecho
le han permitido desde su equipo, desde su casa, conectarse remotamente a esta base de datos, ¿no? Y ella tiene acceso pues a la base de datos y genera reportes en Power BI y todo eso. Pero ella sí tiene ciertos permisos. Pues. Ella no puede hacer ninguna alteración en el sistema, en la base de datos, ¿no? Por ahí también decíamos en unas vistas anteriores que este lenguaje SQL también nos permite, nos sirve también para la generación de permisos, ¿cierto? Entonces justamente a ella le han dado permiso de consumidora de datos, más no de modificación, ¿sí? Eso ya, ¿quién hace la modificación de la base de datos? Lo hace otro perfil, pues. Lo hace el DBA, ¿no? El administrador de base de datos. Ese es el que, esa persona o ese perfil sería el que hace el mantenimiento a nuestro gestor de base de datos, ¿no? Y ese mantenimiento puede consistir en justamente modificar la base de datos, modificar las tablas y cosas así, ¿ya? Un consumidor lo único que puede hacer es de repente hacer consultas, ¿no? Los select. Y entonces acá, en este ejemplo de modificación, estamos modificando la base de datos, pero yo les decía, ¿no? En un gestor de base de datos pueden haber muchas bases de datos, 30, 20, no sé, 50. Entonces acá especificamos cómo se llama la base de datos que queremos modificar. En este caso se llama BD Instituto. ¿Sí? Y bueno, acá, hasta estas dos líneas, lo voy a poner de color verde, hasta estas dos líneas le está diciendo que modifique la base de datos BD Instituto. Pero hasta esas dos líneas no estamos especificando en qué consiste la modificación. ¿Sí? Las siguientes líneas ya están dirigidas a ese punto, ¿no? Acá le estamos diciendo, ¿no? Modifica qué cosa, su nombre. En lugar de llamarse BD Instituto, se va a llamar Instituto. ¿Sí? Y este go se usa para delimitar un grupo de sentencias. ¿Sí? O sea, acá empieza la modificación, el alter, y acá concluye. ¿Sí? El go es para eso, para delimitar el fin de cada grupo de sentencias. Y acá tenemos el otro comando DDL, que es el drop. ¿Ya? Este comando me va a permitir eliminar objetos existentes. ¿Sí? O sea, el create me va a permitir crear los objetos, cualquier tipo de objeto. Para crear cualquier tipo de objeto en un gestor de base de datos, vas a usar create. No hay otro comando. ¿Sí? Siempre es create. Para modificarlos es alter. No hay otro. Y si quieres eliminar alguno de estos objetos, vas a usar el
Ya, entonces les decía, ¿no? Que, disculpen, tuve una interrupción. Entonces le decía que este comando, DDL, este comando DDL, que es el drop, me va a permitir eliminar cualquier objeto de este gestor de base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Acá sí están completos, ¿eh? Con esta línea que está acá, es suficiente para eliminar una tabla. Acá le estamos diciendo, ¿sabes qué? Drop, elimina. ¿Qué objeto? Un objeto de tipo tabla. ¿Cómo se llama? Alumnos. O sea, con esta línea es suficiente para eliminar una tabla. No necesitas más. Con este de acá. Drop, database, B de farmacia. ¿Sí? Entonces, con estas dos líneas también es suficiente para eliminar, ¿qué cosa? Una base de datos. Drop, database, y el nombre de la base de datos. B de farmacia. Y acá, estas dos líneas me dicen que elimina, ¿sí? Drop, index, elimina un índice. ¿Cómo se llama el índice? IDX empleado. Y acá, en este cuarto ejemplo, me está diciendo que elimina un procedure, o sea, un procedimiento almacenado. ¿Cómo se llama? SP listar. ¿Sí? Estos 4 ejemplos que están acá son suficientes. Con este, digamos, tal como están, se pueden usar, ¿no? Y pueden eliminar los objetos que están ahí. Pero en el caso del primero, ahí sí falta, digamos, en el caso de estos del crate, sí faltan, digamos, ingresar más líneas de código, ¿ya? Acá sí están suficientes. Y este ejemplo sí es un solo ejemplo, que sí también está correcto. Pero acá sí falta, digamos, son solo el inicio. ¿Ya? Le falta desarrollar más puntos. ¿Ya? Esos son los comandos DDL, acuérdense, ¿eh? Create, alter, drop. Ya. Sigamos. Ya, ¿cuál es la estructura de la base de datos? Toda base de datos tiene 2 tipos de archivos. ¿Sí? Tiene archivos datafile y archivos logfile. ¿Ya? Dentro de los archivos datafile hay 2 extensiones. Los MDF y los NDF. ¿Sí? Esos archivos almacenan los datos. ¿Ya? Vamos a verlo acá. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver esta base de datos. Hospital, por ejemplo. Ya ustedes no se preocupen que todavía no lo tienen ahora, yo sé. Pero yo les voy, en esta sesión es básicamente la parte de conceptos y una parte, digamos, introductoria. Ya a partir de la siguiente sesión ya ustedes tienen que estar usando ya vamos a estar usando el SQL. El Management Studio, diré, ¿sí? Que es este programa acá. Ya, entonces acá, miren, vamos a hacer, me coloco en la base de datos, New Query. Ya está. Y acá, por ejemplo, expando esta base de datos y voy a visualizar la estructura de esta base de datos. Es típica, ¿ya? Todas las bases de datos tienen la misma estructura de carpetas. Y acá, ya estábamos hablando de estos archivos, ¿no? Entonces hacemos clic derecho acá, en la base de datos, propiedades. Ya. Y acá me voy a File. ¿Sí? Acá hay un panel lateral al lado izquierdo y acá dice File. ¿No? Y acá están los 2 tipos de archivos. Acá está el archivo de datos y el archivo de registro. ¿Sí? Ahí está. Acá están las extensiones, pero ahí está, ¿no? Hospital, bueno, tiene el mismo nombre en la base de datos, Hospital. Hospital MDF y Hospital LDF. ¿Ya? Cuando uno hace una creación como esta de acá, o sea, cuando creas una... Yo les dije, ¿no? Que con esto es suficiente para crear una base de datos. Con este de acá. Create Database Comercio. Cuando creas con solo esta línea, una base de datos, en este caso comercio, lo vas a crear, digamos, con unos valores predeterminados o por defecto.
¿no? Y por defecto coloca 8 megas para cada archivo, para el MDF y 8 megas para el LDF. Y bueno, cuando se llega a ese límite de tamaño, hay un crecimiento, un autocrecimiento que dice acá, ¿no? Va a crecer 64 megas más, ¿sí? Y acá dice sin límite, ¿no? Dice sin límite. Pero en realidad no es así, pues, ¿no? No es que no haya límite, ¿no? El límite, ¿qué pondría el límite? ¿Cuál sería el límite? ¿Qué dices tú, Diego? ¿Cuál sería el límite? Porque acá dice sin límite, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Pues sería el espacio de mi disco duro, ¿no? Claro, el tamaño de disco sería el límite, pues. El tamaño de disco sería el límite, ¿no? Va a expandir, va a autocrecer 64 megas, hasta que eh, llega pues a ocupar todo el disco, ¿no? Puede ser tan grande que el límite va a ser también el espacio que queda en el disco, ¿no? Porque en el disco tenemos otras aplicaciones y otras cosas más. Ya, ahí está. Bueno, y esta es la ubicación donde se encuentran esos archivos, ¿no? Acá está. Yo puedo copiar esto, control C, me voy acá, Windows más R, que es un atajo de teclado para ejecutar, y acá pego esa ruta. Y acá me va a abrir mi explorador de archivos, vamos a ver, acá está, y me muestra acá todos los archivos MDF y el loc, ¿no? LDF, MDF y LDF, acá están, ¿no? Por eso que hay dos iguales, Andina, Andina loc, y así, ¿no? Inmobiliaria, inmobiliaria loc. Ya, ahí están los tipos de archivos. El NDF, o sea, se crea el MDF, ¿ya? Pero tú puedes crear estos de acá, ¿sí? Otros archivos, NDF. Ya. Ya. Y acá, en los archivos de datos, están almacenados, pues, en los MDF o NDF están almacenados los datos, ¿sí? Y la forma de almacenar estos datos es esta que está acá, ¿no? Tengo una tabla, y esta tabla va a tener un tamaño, pues, ¿no? Un tamaño me refiero a un peso, ¿no? Tal vez, no sé, pues 2 megas, 100 megas, 200 megas. Entonces, esta tabla se va a dividir en páginas, ¿ya? Cada página va a tener un tamaño de 8 KB, ¿no? O sea, kilobytes, ¿sí? De 8 kilobytes. Entonces, significa que divides el tamaño de tu tabla entre 8 kilobytes y eso te da la cantidad de páginas en las que está almacenada esta tabla, ¿sí? Una tabla determinada, ¿ya? Entonces, lo que hace cuando tú haces un select, busca todas estas páginas, pues, ¿no? Cada página de 8 kilobytes, ¿no? Hace una búsqueda en esas páginas. Esto lo pasamos. Sí, Eduardo. Sí, profesor, tenía una consulta con respecto a esos archivos MDF y LDF. Eh, de repente es posible que si yo copio esos archivos y se los envíe a otro usuario, eh, esos archivos serán suficientes como para que la otra persona pueda leer la base de datos que tenía creada en mi dispositivo, digamos. Ah, ya. Mira, no lo he probado, pero en realidad cuando uno quiere compartir, digamos, datos, normalmente se hace un backup, ¿ya? Y ese backup es el que se comparte, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, esta base de datos, ¿no? Hospital Clic Derecho, y acá en tareas, por ahí está, creo, generar backup, me parece, ¿no? Es- acá está backup, ¿sí? Entonces tú generas un backup y ese backup es el que compartes. No lo he probado con eh, enviando los archivos, ¿no? Porque si tú envías los dos archivos, bueno, se supone que la otra persona va a tener que crear la base de datos y reemplazar los archivos que tiene inicialmente, ¿no? No lo he probado eso. Lo que usualmente suelo hacer es clic derecho, tarea y generar el backup. Ese archivo de extensión ve acá, lo envío y lo restauro, ¿no? Desde mi otro, bueno, la otra persona va a tener que restaurar y listo. Ok, profesor, gracias. Ya.
Entonces acá, vamos a ir viendo acá, dice, no, base de datos SQL Server. Ya eso ya lo hemos visto. Bueno, acá está ya la sintaxis para la creación de una base de datos. ¿Ya? Create, database, y como les decía, ¿no? De ahí viene el nombre de la base de datos y el go que me indica dónde concluye este grupo de sentencias. ¿Sí? Es el comando que indica el final de un lote de sentencias. Y acá hay algunos ejemplos de creación de base de datos. Create database, comercios. Cuando tú creas una base de datos, después tienes que abrirla, pues, ¿no? O sea, tú creas la base de datos y la abres para empezar a trabajar con ella. Entonces, para abrir una base de datos, usas el comando use, ¿no? Usar. Usa comercios. Go. ¿Ya? Bueno, acá esta es otra sintaxis un poquito más detallada para la creación de una base de datos. En este caso, mira, no solo es una línea, sino estás creando la base de datos con un nombre que tú proporciones. Y on, ¿qué le está diciendo? Que el nombre lógico del archivo va a ser tal, que su tamaño inicial va a ser tal. No va a ser el de 8 megas el predeterminado por defecto, sino tú vas a colocar un tamaño distinto. ¿Ya? Esto si lo quieres hacer con sentencias. Yo les decía que a medida que vayamos, a partir de la segunda sesión, a medida que vayamos interactuando con esta interfaz gráfica que es el Management Studio, yo les voy enseñando a trabajar con sentencias y trabajar con la interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces, algunas cosas, vamos a ver las dos cosas, pues, ¿no? Usar sentencias y usar interfaz gráfica. ¿Ya? Acá hay una modificación, por ejemplo, a Alterle que hemos visto. Modificación también acá. Y ahí está, ¿ya? Entonces ahora sí, ya con eso terminamos la presentación introductoria. Y ahora vamos a apoyar a los que no pudieron instalar su aplicación. Ya, este es el video que le compartí. ¿Sí? Vamos a ver acá. Ahí, la máxima desarrollo. Wilmer, creo que no has completado tu ficha. La ficha, Sí. el- Te voy a mandar el enlace nuevamente, ¿ya? Ahí en el grupo, en el chat del Zoom. sí, lo acabo de ver, disculpen. Ya, entonces acá, creo que por ahí 2 personas nomás no han instalado, me parece, ¿no? Ya, entonces vamos a ver el video que les envié, ¿ya? Es un video corto, ¿ya? Casi un poquito más de 8 minutos. ¿Sí? En este video se muestra, digamos, de forma detallada, cuál es el procedimiento para instalación de esta aplicación, ¿ya? Voy a bajarle un poquito de volumen y voy a compartir el audio. Ahí, de paso, espero que se suscriban a mi canal también. Ya voy a compartir, ¿eh? Compartir acá, me voy a compartir. Optimizar. Ya estará. Entonces ahora, acá le vamos a poner un ejecutor. Soy Rubén Gómez Sánchez. En este video quiero mostrarte cómo descargar e instalar SQL Server 2019. Bueno, en este caso ustedes elijan el navegador de su preferencia. Yo estoy usando Google Chrome. En la barra de direcciones ingresen este URL. Le dan Enter y van a cargar esta página web. ¿Sí? Esta página web nos va a permitir descargar SQL Server. ¿Sí? Vamos bajando con el scroll del mouse. Y acá dice, ¿no? Descarga gratis una edición especializada. Vamos a descargar la edición Express. ¿Sí? Ya en su momento le daremos clic en descargar ahora. Pero antes tenemos que ver si es que nuestro equipo y nuestro sistema operativo cumplen con los requisitos para poder instalar esta versión. ¿Sí? Voy a ir a esta pestaña. Este URL yo lo voy a compartir en el video. Y acá, como ven, dice SQL Server 2019. Requisitos de hardware y software. Vamos bajando para ver cuáles son los requisitos. Bueno, inicialmente aparece los requisitos en cuanto a hardware. Bueno, nos pide una memoria mínima.
un procesador, ¿no? mínimo y lo recomendado. Y en cuanto al software, para esta versión SQL Server 2019 me pide que tenga un sistema operativo Windows 10 o superior. ¿Sí? Entonces, si tú no conocieras la versión de tu sistema operativo, tienes que hacer lo siguiente. Vas a hacer la siguiente combinación de teclas. La tecla Windows, que se encuentra al lado izquierdo de la barra espaciadora, más la tecla R. Y se va a abrir este cuadro de diálogo de ejecutar. Y acá en este cuadro de texto vas a ingresar este comando, winver. Este comando nos va a permitir ver la versión del sistema operativo que dispone nuestro equipo. Hacemos clic en aceptar. En este caso, mi equipo tiene la versión Windows 10. ¿Sí? Entonces yo cumplo este requisito de software. ¿Sí? Ya, acepto. Bueno, en este caso me pide una memoria de... No pide mucho memoria, ¿no? Dice 1 giga. Y bueno, las versiones... Los equipos actuales tienen 4 gigas como mínimo. Entonces en la parte de memoria creo que no va a haber ningún inconveniente. ¿Ya? Básicamente sería en el sistema operativo. Ya, entonces ya comprobamos... Bueno, ya comprobé que mi equipo cumple con los requisitos tanto de software como de hardware. Ya, ahora sí regreso a esta ventana y hago clic en descargar ahora para la edición Express. Ya, hasta ahí, los que todavía no tengan instalado vayan avanzando con eso. ¿Sí? Cosa que ahí seguimos, les doy un minutito para que hagan lo mismo. En la descripción del video, o sea, en los comentarios del video diré, miren, en los comentarios del video, les voy a pasar el enlace. En los comentarios del video, ahí se los he pasado por el chat del Zoom. Acá está en los comentarios del video los enlaces, ¿ya? Si quieres descargar el Microsoft SQL Server, porque ya has verificado que tu versión es Windows 10, si quieres descargar este Microsoft SQL Server 2019, haces clic acá, en este enlace. ¿Sí? Ah, no, estos son los requisitos, acá de frente, ¿ya? Microsoft SQL Server, acá le digo. ¿Sí? Le hago clic acá y me va a abrir la ventana que figura en el video. Ahí está, ¿no? Baja un poquito y aquí está, ¿no? Descargar ahora. ¿Sí? Acá está, ahí están los enlaces en los comentarios. ¿Ya? Si tienes una versión anterior a Windows 10, tal vez tienes Windows 8, Windows 7, tendrías que usar esto. La versión 2017. ¿Ya? Y acá lo mismo, ¿no? Haces clic en este enlace. ¿Ya? Entonces ahí continuamos con el video. ¿Sí? Ahí solo creo que, no sé si... Diego, creo que te faltaba instalar a ti, ¿verdad? En el receso que nos dio, de hecho, ya terminé la instalación. Ah, ya. Ah, ya, entonces ya todos tienen la instalación completa. Profesor, una consulta. En Sí. cuestión de la instalación de mi es Windows 10, pero de mi está instalado el 2014, ¿es necesario que lo instale el 2019? Ah, tú ya tienes el SQL Server instalado. Sí, pero el 2014, no es el 2019. ¿Hay Ah, alguna ya, no hay diferencia? problema. Puedes usar esa versión, ¿eh? No hay problema. Ok, gracias. Ya, entonces, parece que ya todos lo tienen instalado, ¿verdad? Sí, ¿no? Todos ya creo, ¿ya? Ya, entonces sí. Porque solo faltaba Diego, entonces ya lo instaló. Entonces mejor si ya no lo vemos, pues. Más bien vamos a ver lo del Power BI, la instalación del Power BI. Que tampoco no es complicada, ¿eh? Y el Power BI es potente, ¿no? Y es gratuito. Ya, permíteme, ahora les comparto el video. Por ejemplo, en el Power BI, yo lo he usado bastante, bueno, lo he usado bastante el Power BI en general, pero, digamos, la parte de transformaciones, o sea, lo que puedo hacer con el Power Query, lo he usado bastante, ¿ah? Haciendo un paréntesis nomás, tuve un trabajo en la empresa que laboro, que teníamos que hacer una medición del tiempo de espera.
¿no? Nosotros hacíamos siempre un servicio con algunos establecimientos de salud. Pero en ese caso, esta persona con que interactuamos, este cliente, o este representante de esta institución, nos dijo, no sabes qué, mira, a lo que normalmente, el servicio que normalmente me prestaban, quiero ampliarlo, ¿no? Quiero hacer otra cosa más. Quiero hacer un estudio de tiempo de espera, ¿no? Lo que pasa es que era un hospital grande, que no sé, pues que no recuerdo muy bien las estadísticas de ese hospital, pero atendían, no sé, al mes atienden a miles de pacientes, pues, ¿no? Es una institución, es un establecimiento de la categoría 3, ¿no? Categoría 3 es cuando tienen emergencia, hospitalización y consulta externa, ¿no? Un gran hospital. Entonces nos pedían que hacer un estudio de tiempo de espera, porque el MINSA, o sea, el Ministerio de Salud, que es el ministerio que, digamos, establece los estándares de calidad para estos establecimientos, pide que todos los establecimientos de salud acá en Perú realicen algunas mediciones, pues, ¿no? Y esas mediciones son, es la medición de la calidad de servicio, sería con la satisfacción de clientes, es una medición, ¿ya? Eso te permite conocer la satisfacción, la satisfacción del cliente, o sea, del usuario externo, o sea, del paciente o acompañante, en relación a los servicios que presta el hospital, ¿ya? Y el otro indicador es el tiempo de espera. Porque también por normativa o sea, normativa peruana, me imagino que en otros países debe ser lo mismo, cuando bueno, se mide el tiempo de espera no en los 3 servicios, pues, ¿no? Porque en hospitalización un paciente puede entrar y puede quedarse un día, 2 días, o puede quedarse 100 días, ¿sí? Entonces no se mide tiempo de espera en hospitalización, se mide en consulta externa y en emergencia, ¿ya? Y lo particular de emergencia es que hay prioridades, ¿sí? Porque no todos los pacientes se les va a atender, digamos, no todos los pacientes, digamos, se les puede atender al mismo tiempo, ¿no? Hay que, digamos, establecer prioridades, ¿no? Desde la prioridad 1 hasta la 4, siendo la prioridad 1 lo más grave, y la prioridad 4 es lo menos grave. Inclusive, prioridad 4 lo suelen derivar a consulta externa. Entonces, nos pidieron que hagamos esta medición, pues. Y esta medición la hicimos, bueno, normalmente esta medición lo hacía el propio personal de calidad del hospital, pero era un poco tedioso, pues, porque tenían que hacer un seguimiento en consulta externa, había que hacer, tanto en consulta externa como en emergencia, había que hacer un seguimiento al paciente desde lo que ingresaba al hospital hasta lo que salía. Entonces, era bastante tedioso porque de repente en un día solo tomaban 2 mediciones, ¿no? Así lo hacían ellos, pues, 2 mediciones. O sea, significa, porque en consulta externa, por ahí está Wilmer, que es médico, y no va a me permitir, digamos, se podrá decir que lo que estoy diciendo es cierto. En consulta externa, una persona, o sea, un paciente puede tomarse 3 horas, 2 horas, hora y media, en consulta externa, al menos en estos hospitales del MINSA. De repente en una clínica es distinto, pero en los hospitales del MINSA es así. Entonces, Sí, claro, es así, ¿no? Entonces, claro. el hacer seguimiento a este paciente, pues, como lo hacían ellos, se demoraban, pues, ¿no? Hacían, y solo consulta externa se atiende desde las 8 hasta la 1 o 1 y media o 2 máximo. No hay, salvo que haya turno tarde, pero no en todas las especialidades hay turno tarde, son pocas. Entonces, en un día hacían 2 mediciones, máximo, no cada persona. Y nosotros, como cualquier estudio, hay que hacer un tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra eran más o menos algo de 125 muestras por consulta externa y 125 creo por emergencia. Ya, pues entonces, a esa velocidad, a ese rendimiento de 2 muestras por día, por persona, ¿no? O sea, tendría que, mira, si solo una persona haría mediciones, ya, 125 eran, ¿no? 125 mediciones entre 2, son 62 días, o sea, 2 meses para completar consulta externa. Y otros 2 meses no, bueno, en emergencia sería menos tiempo. Ya, pero ponle 2 meses, o mes y medio, para completar emergencia. La muestra también, ¿no? De 125. Y ahí si quieres reducir, ¿no? Y de repente pongo 2 personas. ¿Ya? 2 personas significa que lo vas a hacer en un mes.
¿sí? Pero aún así es bastante tiempo, ¿no? Porque normalmente siempre los proyectos tienen un plazo, ¿no? Y el plazo lo pone el cliente, no es el plazo que tú, digamos, oye, no, yo lo puedo hacer en un mes, lo puedo hacer en un mes. No, el plazo te lo pone el cliente. Y en este caso el cliente nos dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el informe que esté en un mes. O sea, ¿qué significaba? Que no teníamos que trabajar solo con 2 personas, sino con 3 o 4. Y lo otro, que no teníamos que trabajar, digamos, teníamos que trabajar de otra manera, ¿no? Los rendimientos que, digamos, el personal propio del hospital manejaba no podrían ser nuestros rendimientos, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que, digamos, usar otra estrategia, ¿no? Implementar el uso de la tecnología en ese servicio, ¿no? ¿Y en qué consistió eso, no? Disculpen que haga el paréntesis, ¿no? Pero un poquito como ya hemos completado, hemos completado el temario de hoy, y nos quedan en realidad ya pocos minutos, y ya que vamos a usar el Power BI en el curso, entonces es bueno que ustedes sepan también qué utilidad puede tener, ¿no? Porque es un programa potente, ¿eh? Y lo interesante es que es gratuito. Ya, entonces continuando con esta experiencia, entonces como les decía, no podíamos trabajar con los rendimientos que tenía, digamos, el personal propio del hospital, ¿no? Nuestros rendimientos tenían que ser el doble o 3 veces más de eso, ¿ya? Entonces, como les decía, implementamos el uso de la tecnología, ¿sí? De las tecnologías en ese servicio. ¿Y en qué consistió? Bueno, la limitante que tenían ellos era que, bueno, manejaban 2 pacientes por día, cada persona, usaban su reloj para tomar los tiempos, ¿no? Porque, recuerden, yo les dije tiempo de espera. Y tiempo de espera es desde que ingresa el paciente hasta que sale, ¿sí? Entonces, pero desde ese ingreso hasta esa salida del paciente, hay una serie de procesos que realiza, ¿no? De repente desde el triaje, la cola en caja, el pago en caja, el traslado a consultorios, la espera en consultorios, la atención en consultorios, la espera en farmacia, la entrega la espera ¿no? La entrega de medicinas y eso, ¿no? Esos son todos los procesos que realiza un paciente cuando ingresa a un hospital. Y se tiene que medir el tiempo de cada proceso, ¿ya? Entonces ellos usaban su reloj, pues, ¿no? Usaban su reloj y bueno, no podían hacer mediciones simultáneas, ¿no? Porque la limitante era que tenías un equipo de medición que era tu reloj. Y con tu reloj solo podías hacer una medición a la vez. Tendrías que tener 2 relojes en tu muñeca o en tu mano para poder hacer 2 mediciones. Ya, entonces esa era una limitante. Entonces ahí, buscando aplicaciones, ahora que hay tantas aplicaciones, ¿no? Y muchas de ellas son gratuitas, hay otras que sí, me refiero a aplicaciones móviles, ¿eh? Entonces había una aplicación móvil que se llama Multicronómetro. Entonces esta aplicación es una aplicación gratuita. Bueno, las aplicaciones gratuitas te ofrecen publicidad, pero esa publicidad no es nada, digamos, no es nada molestosa, ¿no? Es una publicidad que no aparece constantemente, sino por determinados momentos y te permite trabajar. Entonces, con esa herramienta gratuita era suficiente, porque era un multicronómetro, o sea, te permite hacer varias mediciones simultáneas. Y lo interesante era que esta aplicación multicronómetro te permite tomar, digamos, mediciones en varios pasos. O sea, por ejemplo, parece que la aplicación hubiera sido hecho casi a medida de nosotros, ¿sí? O sea, eso fue la sorpresa, ¿ya? Porque tomaba recuerden que yo les dije, ¿no? Ingresa al hospital y desde que ingresa al hospital y sale. En algunos casos, lo que pasa es que acá en Perú tenemos los pacientes pagantes y los pacientes, digamos, que tienen un seguro, ¿ya? Un seguro del Estado que se llama SIS. Entonces, un paciente pagante puede hacer 10 pasos. Un paciente SIS puede hacer 8 pasos, ¿sí? Y también hay continuador y paciente nuevo. Entonces, de acuerdo a eso también va a cambiar los pasos, porque un continuador le tiene que hacer algunas cosas más, algunos pasos adicionales, ¿sí? Entonces, pueden haber 11 pasos, 9 pasos, 6 pasos, 5 pasos. Entonces, esta aplicación multicronómetro te permitía tomar el tiempo de cada paso, ¿sí? Y aparte que te permitía hacer mediciones simultáneas. ¿Y qué otra cosa interesante tenía esta aplicación? Era que te permitía compartir la data capturada mediante correo electrónico, mediante WhatsApp o mediante mensaje de texto.
Entonces lo que nosotros implementamos fue un grupo en WhatsApp. Un grupo en WhatsApp exclusivo para el reporte de datos, ¿sí? No se usaba para otra cosa, ¿no? Ya hicimos otro grupo en WhatsApp para las coordinaciones. Pero todo nuestro personal de campo, eran 3 personas nomás necesitamos. Entonces, 3 personas que usaban el mismo aplicativo gratuito y todos los datos lo tenían en su aplicativo. Terminaba el día, o sea, la jornada de ese día, y exportaban los datos al grupo de WhatsApp, ¿no? Y ahí aparecía la hora que se hizo la medición, la fecha que se hizo la medición, a qué hora inició, a qué hora terminó, qué persona lo hizo, porque acuérdense que cada uno exporta y pasa por el WhatsApp, aparece tu nombre. Entonces figura a qué persona lo hizo y todo eso. ¿Ya? Entonces, mira, tan eficiente fue eso, que de pasar, de hacer 2 mediciones que hacían ellos, hacían 1 o 2 mediciones, ¿eh? Por día. Pasamos a hacer 10 a 11 mediciones por día por persona. O sea, hicimos 4 a 5 veces más, y en algunos casos hasta 10 veces más, porque en algunos solo hacían una medición de lo que se hacía, el rendimiento que tenían, digamos, el persona propia. Y claro, que tuvimos que implementar otras cosas más, ¿no? Porque 2 cosas más, aparte del aplicativo móvil, lo que pasa es que también hay datos generales, ¿no? Porque nos pedían que indiquemos de qué especialidad es el paciente que se atendía, de qué especialidad es, para verificar que el paciente, porque que no estemos inventando datos, nos decían, y historia clínica. Entonces ellos podían comparar con el libro de, ¿cómo le llaman este libro? En emergencia hay un libro, no sé, no recuerdo el nombre, pero hay un libro donde se apunta todo lo paciente que ingresa, ¿no? Y escribió su historia clínica, qué especialidades entre, bueno, a qué entró, ¿no? Traumatología, pediatría, no sé. Entonces, de esa forma validaban de que los datos que nosotros estamos proporcionando eran ciertos, ¿ya? Entonces tuvimos que implementar, para complementar esta captura de datos por este aplicativo móvil, implementamos una hoja que se hizo en Word, una tablita donde poníamos los datos generales, ¿no? En este caso, el historia clínica, la especialidad que se atendió, en el caso de emergencia, la prioridad, si era 1, 2 o 3, porque eso no se podía ingresar en el aplicativo, porque tampoco ya no vamos a pedir que nos pongan todo eso, pues, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí ahí está parte de la implementación de la tecnología, ¿ya? Y acá viene otra parte donde nos sirvió el Power BI, ¿ya? En la transformación, porque yo les dije que esta data que se exportaba al grupo de WhatsApp. Pero la data que se exportaba tenía una estructura, ¿sí? Donde decía, pues, ¿no? Como decía, la fecha, la hora y el número de pasos. 1, a qué hora inició y a qué hora terminó. 2, ¿no? Uno debajo del otro. 2, a qué hora inició y a qué hora terminó. 3, a qué hora inició y a qué hora terminó. ¿Sí? Y así, si tuviera 10 pasos, los 10 uno debajo del otro. Pero nosotros no necesitamos que, o sea, no nos, digamos, así como nos entregaba el reporte de la aplicación móvil, no la podíamos trabajar, ¿sí? No la podíamos usar. Nosotros necesitamos que todo esté en forma tabular. ¿Qué significa en forma tabular? Lo que usamos en las tablas, pues en el SQL. Una columna que diga número de paso, otra columna que diga hora de inicio, o otra columna que diga, el tiempo, ¿no? Número de paso, tiempo y así, forma tabular, no como estaba uno debajo del otro. Entonces, inicialmente, nuestro equipo ya de oficina, y bueno, trató de hacer esta transformación, porque había que hacer una transformación de estos datos, lo hizo inicialmente en Excel, ¿ya? Pero nos dimos cuenta, bueno, siempre hay que tomar tiempo, ¿no? Porque no, oye, hazlo en Excel, ¿no? Y te olvidas de todo, no, hay que tomar tiempo, ¿sí? Hay que hacer, digamos, un piloto, oye, a ver, pásate esto. Y nos dimos cuenta que en transformar cada medición, piensen que son 125 de emergencia y son 125 de consulta externa, o sea, son 250 mediciones. Pero por transformar cada medición, se tomaba 4 minutos a 5. O sea, pasar de lo que te exportaba, en este caso, la aplicación móvil, a lo que tú querías, te tomaba entre 4 o 5 minutos por medición. ¿Sí? Más o menos. Entonces, si yo multiplico 250 por 4, ya ponle 4 minutos, pero yo era casi 5, ¿eh? Son 1000 minutos. Entre 60, me da 16 horas y media. ¿Eso qué significaba? Que una persona se tenía que tomar 2 jornadas de trabajo
para poder hacer la transformación completa de estos datos. ¿Sí? Una persona, 2 días, ¿eh? Y para, como les dije, ¿no? Nosotros tenemos restricciones. Una restricción es el plazo. 2 días, digamos, tenía que ser en menos tiempo. Porque si en 2 días se hacía la transformación, después había el procesamiento y después había que hacer un informe. Entonces era mucho tiempo. Entonces ahí, bueno, decidimos decidimos tomar otro camino, ¿sí? Porque ese camino, no, digamos, no nos permitía cumplir con el plazo. Entonces tomamos el camino de usar Power Query, que viene incorporado en el Power BI. En este caso, Power Query está tanto en Excel como en Power BI propiamente, ¿no? Entonces el Power Query es una herramienta que me permite hacer transformación de los datos, ¿ya? Entonces es bastante amigable, ¿no? Y básicamente son botones. También hay una parte del lenguaje, se llama el lenguaje M, que son parecidas a las funciones de Excel, que te permiten hacer una serie de, digamos, la magia, ¿no? No sé, por ahí he visto algunos videos en internet que le llaman magia, ¿no? De cómo pasar de un estado 1 a un estado 2, ¿no? Pero para ese estado, entre ese estado hay una serie de transformaciones que se hacen, ¿no? Transformar, es increíble lo que se puede hacer. Entonces usamos ese Power Query, bueno, yo lo implementé, y me tomé 2 horas, ¿ya? 2 horas en hacer, digamos, esas pruebas y error, y ya después de estas 2 horas llegué pues a hacer la transformación que nosotros necesitamos, a pasar a la forma tabular. Y entonces la ventaja de este Power Query es que una vez que ya hice mis pasos, esos pasos se replican para todo, ¿ya? ¿No? O sea, ¿qué sucede? Que yo les dije, ¿no? Este aplicativo móvil reporta al grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero gracias a este Power Query, diariamente, o sea, mejor dicho, casi en tiempo real, yo podía ver mis mediciones en forma tabular. Porque una vez que hice, digamos, me tomé esas 2 horas en hacer eso, yo descargaba diariamente los reportes del grupo de WhatsApp, ¿no? Se descargaba como un archivo TXT, ¿no? Del WhatsApp se puede exportar a un TXT, y ese TXT se almacena en una carpeta, ¿ya? Y el Power Query te permite conectarte a una carpeta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el Power Query se conecta a una carpeta y reconoce, identifica todos los archivos que contiene esta carpeta. Y a todos esos archivos les aplica la misma transformación y los consolida. O sea, si en un TXT, en esa carpeta tienes 4 archivos TXT, cada archivo, digamos, tiene 25 mediciones, entonces los va a colocar, los va a transformar en forma tabular y los va a colocar uno debajo del otro. Todo eso lo hace Power Query. O sea, te automatiza, o sea, aparte que te transforma, te automatiza cosas. Y con eso, como les digo, casi se consiguió, casi en tiempo real, tener las mediciones, ¿no? Entonces, ya este servicio se repitió, ¿no? Al año siguiente, porque son servicios que se hacen anualmente, pero ya nos tomamos, o sea, ya fue bastante más ligero, porque ya teníamos la aplicación móvil, ya teníamos las transformaciones hechas, las mismas transformaciones las usamos, y ya, pues fue interesante eso. Entonces ahí entonces ya más o menos con eso tienen una idea de que, o sea, nosotros el Power BI básicamente lo vamos a usar en la sesión 8 o 9 para hacer conexiones a la base de datos y poder importar datos y hacer unas pequeñas visualizaciones simples, ¿sí? Pero en realidad ese programa es potente, ¿no? Hay muchas cosas más ahí, ¿no? Puedes automatizar reportes, puedes hacer transformaciones y un montón de cosas más. Entonces, todo, digamos, esta experiencia le he comentado un poco para que lo investiguen también, ¿no? Porque de repente les puede ser de utilidad. Ya, entonces acá el Power BI también, mira, son 3 minutos nomás de instalación, ¿no? Hola, ¿cómo Acá están? también los En comentarios. este video veremos cómo descargar e instalar Power BI Desktop. ¿Sí? Bueno, empecemos. enlace. Ingresamos desde cualquier explorador. Van a colocar este URL. Acá ahí está el enlace, ¿ves? Una vez que colocan este URL, vamos a bajar, cargar la página. Vamos a elegir el idioma en el cual queremos trabajar esta aplicación. Yo elegí español, coloco descargar. Y en este caso, en este segundo paso, Acá ustedes tienen que ver, bueno, la mayoría de equipos ahora son 64 bits. Ya eso ya no creo que ya equipos de 32 bits ya no hay ya, ¿no? Todos los nuevos son, o sea, nuevos no tan nuevos, ¿ah? Digamos, de hace 6 años atrás ya todos son 64 bits.
¿sí? Ya los que tienen 7 años de antigüedad o 8, esos serán 32 bits. Pero todos los nuevos, o sea, de hace 6 años hacia adelante, hace 6 años, será del 2016, 2015, ya son 64 bits, ¿no? O hasta inclusive un poco más antes. ¿No? Entonces, probablemente ustedes sean 64 bits. Paso vamos a elegir nuestro sistema operativo, ¿no? Si es de 64 bits o de 32 bits. En mi caso es de 64. Le doy check a este combo box. Le doy next Esa casilla. y empieza la descarga. Claro, descargas Yo ya tengo descargado la aplicación. Voy a detenerlo. Ya, entonces voy acá. Una vez que descargan, tienen este instalador, hacen doble clic y acá le dan ejecutar. Y ahí nomás es, ¿no? Y ahí sigue nomás el asistente. Seleccionamos el lenguaje. Spanish. Siguiente. Le damos sí. Y ya debería empezar el proceso de instalación. Vamos a ver. Ahí está. Le damos en siguiente. Aceptamos los términos. Siguiente. Nos da ya una dirección o una ruta donde se va a instalar. Yo le doy siguiente. Crear un acceso directo en el escritorio. Si quieren, lo pueden dejar activado. Yo lo voy a desactivar. Instalar. Y ahí nomás es cuestión de esperar. Esperemos que concluya la instalación. Tuya y listo, ¿no? Ahí no hay más. En el caso de SQL Server, ahí Y finalizo. hay que instalar 2 aplicaciones. ¿No? Al finalizar va a iniciar el programa. Y ahí termina. No es tan complicado. ¿Ya? Entonces, ya la siguiente sesión ya pueden instalarlo y de paso lo investigan un poco, ¿no? Pero como les digo, lo vamos a usar recién en la sesión 8. ¿Ya? Entonces ya por hoy ya nos quedaríamos aquí, ya nos veríamos el martes a las 8. ¿Sí? Ya pues, chicos, cuídense, nos vemos. Profesor, una consulta en cuestión de la grabación y del material que lo dio, el material que usted presenta, ¿lo va a subir todos a algún drive o simplemente? Sí. Ahora que cree el grupo en WhatsApp, ahí les voy a enviar el enlace de la carpeta del drive. Ya, le voy a hacer la pregunta, ¿va a estar el video más el material que dio o solamente va a estar el video? Sí, el video también les voy a pasar el enlace del video. Ya, ok, muchas gracias. Ya está bien. Ya nos vemos el martes. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.